El Señor les bendiga ricamente. Sean todos bienvenidos a la primera iglesia bautista de Bakersfield y a este canal de YouTube Fe Bautista. A los que nos siguen, les animamos a que usted deje su comentario, a que también pueda poner su motivo de oración en el chat para que estemos intercediendo por usted. Inscríbase al canal de YouTube si no lo ha hecho, para que pueda recibir notificaciones y ayudarnos así a expandir este ministerio. Bien, hermanos, sean todos bienvenidos los que están en casa. Y hoy seguimos estudiando la doctrina de Dios. Ya estamos en la recta final. Y vamos a estar hablando hoy sobre, ya vimos a Dios como Salvador. Hoy vamos a hablar de la obra salvadora de Dios el Padre. La obra salvadora de Dios el Padre. Y vamos a estar viendo a la luz de la Biblia que el Dios que diseñó todo este plan de salvación, el Dios que eligió, el Dios que predestinó, es un Dios que actuó. Pero no solo un Dios que ha actuado, sino que es un Dios que continúa actuando. Y sobre todas las cosas continúa actuando en el tiempo de hoy para salvación. Actúa en toda la humanidad ejecutando este plan salvífico. Plan que se extiende a toda criatura de toda tribu, de toda nación y de toda lengua. Pues de no haber sido así, Jesús jamás hubiera dicho a sus discípulos: id por todo el mundo, predicad el evangelio. Jesús no hubiera dicho a sus discípulos: vayan hasta lo último de la tierra. Y hoy vamos a estar considerando algunas verdades grandiosas sobre el papel que ha desempeñado Dios el Padre en la salvación de su pueblo. Y es que al estudiar la Biblia y cada una de sus páginas, sobre todo en los evangelios y después lo que nos van a enseñar los apóstoles, vemos que Dios el Padre envía a su Hijo Jesucristo al mundo y imputó nuestro pecado a su Hijo. O sea, tomó nuestros pecados, los puso sobre el Hijo y hizo que toda la culpa del pecado de nosotros cayera sobre Jesucristo. Luego le resucita de entre los muertos, le exalta a la diestra, y ahora pues a través de esta acción, pues Dios llama a todos los hombres al arrepentimiento y a la salvación. Llama a todos los hombres a venir a Cristo para salvación. Y es importante que usted entienda, si me puede cerrar la puerta, Viviana, por favor. Es importante que usted entienda que usted no es la excepción. Y usted que nos sigue por el internet, si no ha creído en Cristo, tampoco es la excepción. Dios también te llama a ti para salvación. Vamos a ver entonces en primer lugar cómo el Hijo de Dios, el eterno Hijo de Dios, Jesucristo, viene en ejecución de una misión que es salvífica por designio del Trino Dios. Y es que el Padre envía al Hijo. Vamos entonces a orar buscando la dirección del Espíritu Santo para este estudio de la Biblia. Señor Dios, gracias por este tiempo y la oportunidad de estar en tu casa. Rogamos que tu Espíritu Santo nos dirija en la exposición de tu palabra, hable a nuestras mentes, a nuestros corazones. Por Jesucristo, amén. Amados hermanos, uno de los errores más grandes cometidos incluso por creyentes sinceros es atribuir la obra de la salvación exclusivamente a Cristo. Y es que por lo general, como se habla de Cristo como Salvador, la gente piensa que el único Salvador es Cristo, que Cristo es el único que salva. Pero cuando estudiamos las palabras de todo el consejo de Dios puesto en la Biblia, descubrimos que esto es un plan del Trino Dios. Las tres personas de la Trinidad participan, operan, obran la obra de salvación, porque el que salva es el Padre, ya lo vimos la semana pasada. El que ejecuta el plan para salvar es el Hijo, y el Espíritu Santo es el que convence a la gente para que crean en el Padre y en el Hijo y experimenten ¿qué cosa? La salvación. Entonces, semejante idea de que la salvación compete exclusivamente a Cristo es contraria a la Escritura. Debemos de recordar siempre que nuestra salvación comienza con Dios el Padre y es por causa de su amor hacia nosotros que Él envía a su Hijo Jesucristo al mundo.
Vayamos, por favor, a ese texto que todos nosotros conocemos, que es Juan capítulo 3 y versículo 16. Y veamos, hagamos una simple exégesis, simple pero no importante, no por ello deja de ser importante, de lo que dice este pasaje de la Biblia. Juan capítulo 3, en el versículo número 16. Y yo, dice, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Y es fácil darse cuenta de que este pasaje no está hablando de Jesús. Este pasaje está hablando de Dios, de lo que Dios ha hecho a través de Jesús. Preste especial atención. Según el verso 16, ¿quién es el que amó? Es Dios el Padre. Dice, de tal manera amó Dios, ¿verdad? Y la acción de dar al Hijo unigénito, si usted lee con cuidado, también es una acción de Dios. Entonces vemos que Dios ha amado al mundo y que lo ha hecho entregando a su Hijo unigénito. Entonces, indiscutiblemente, el Padre participa y hace y ejecuta y obra a través del Hijo, que es ¿quién? Jesucristo. Entonces, la frase de tal manera denota la magnitud, la grandeza y la inmensidad del amor demostrado por el Padre para con el mundo, para con pecadores como usted y como yo, mostrando que esto es una acción amante de Dios. Dios amó tanto al mundo que dio. A la manera en que Dios amó al mundo, lo hace con este acto concreto de entregar. Ahora, vamos a ver la razón por la cual Dios envió a su Hijo al mundo y el rol del Padre en esta obra de salvación. Ya hemos visto el versículo 16, que el que amó al mundo fue Dios y el que entregó al Hijo fue también ¿quién? Dios. Ahora, en el verso 17, dice la Biblia que no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo. Entonces, estamos viendo aquí a Dios en un rol de alguien que entrega lo más preciado que Él tiene. Vemos a Dios en un rol de Salvador, porque muchas personas lamentablemente tienen el concepto equivocado de que Dios solo está enojado y dispuesto y listo para condenar y acabar con la gente. Sin embargo, aquí vemos el carácter amante y misericordioso de Dios, que debiendo de juzgar y condenar, pues decide actuar de una manera misericordiosa enviando a su Hijo. El deseo de Dios no es condenar, el deseo de Dios es ¿qué? Salvar. Entonces el deseo de Dios no es tu condenación, no es la condenación del hombre. El deseo de Dios es la salvación. Lo que Dios tiene en su corazón, lo que Dios siente, lo que Dios anhela, lo que Dios procura es que tú seas salvo, no condenar. La Biblia dice con claridad, no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo. Entonces surge la interrogante, si Dios no envió al Hijo para condenar al mundo, ¿para qué lo envió? ¿Con qué motivo? ¿Con qué razón? Bueno, pues dice el versículo, sino para que el mundo sea salvo por él. Entonces, el deseo de Dios es salvar. El rol de Dios es un rol salvador. Esto nos hace ver que el Nuevo Testamento, en palabras de Jesús mismo, confirma lo que estuvimos viendo en semanas anteriores confirma lo que dice el Antiguo Testamento, de que Dios es Salvador. Ahora, vamos al libro primero de Juan, a la epístola primero de Juan, en el capítulo 14, y veamos el capítulo 4, el versículo 14. Primero de Juan, capítulo 4, versículo 14. Primero de Juan, capítulo 4, verso 14.
Recuerde que Juan fue uno de los discípulos de Jesús. Todo cuanto él conoce de Dios, evidentemente lo aprendió de Jesús. Y quiero que usted preste especial atención a los roles salvadores de Dios que encontramos en este pasaje. Y dice así, primero de Juan capítulo 4, verso 14. Dice, y nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. Amados hermanos, el Hijo vino por envío ¿de quién? Del Padre. Entonces, Dios ejecutó este rol, este acto de enviar al Hijo. Jesús viene al mundo por designio del Trino Dios. Jesús viene al mundo por designio de Dios. Jesús viene al mundo porque Dios lo ha enviado al mundo con un plan. Y ese plan es un plan salvador. Es un plan salvador. Vamos a ver ahora cómo Dios el Padre imputó nuestro pecado sobre su Hijo para que éste cumpliera con la sentencia que pesa sobre una persona que comete pecado, que es la muerte, a fin de que al Jesús satisfacer la justicia de Dios sea imputada sobre los creyentes en Cristo. Entonces, con el advenimiento de Cristo al mundo y con su muerte y resurrección, Dios toma nuestra culpa y la imputa sobre Jesús, la carga sobre Jesús para que la justicia de Jesús sea cargada ¿sobre quién? Sobre nosotros y pudiésemos ser salvos. Entonces, al estudiar con cuidado la Biblia, vamos a ver que Dios el Padre no envió a su Hijo al mundo simplemente para enseñarnos verdades acerca de Él o darnos principios por los cuales podamos vivir una vida que sea agradable a Dios. Dios el Padre no envió a Jesús solamente para dar una instrucción espiritual o moral en lo tocante a la relación con Dios, sino que Dios envió a su Hijo, Dios el Padre envió a su Hijo con el rol fundamental de salvar. Porque es que usted puede saber mucho de Dios, puede conocer muchas verdades acerca de Dios, que si usted no ve en Jesús al Salvador de su vida, tal conocimiento al final de la historia no le va a servir absolutamente de nada. Porque ¿de qué le sirve al hombre si ganare todos los bienes de este mundo y perdiere su alma? No le serviría absolutamente de nada. Entonces, Dios envió a su Hijo a este mundo para que muriera como un sacrificio propiciatorio en nuestro lugar. Recordemos que Dios le había dicho a Adán y a Eva, el alma que pecare esa, le había dicho a Adán y Eva, no pueden comer del fruto prohibido porque el día que de él comieren, ciertamente morirán. Y cuando ellos desobedecen a Dios, la muerte se hizo una realidad en su vida por causa del pecado. Y luego Dios va a decir, el alma que pecare esa, morirá. Y en el libro de los Romanos está la sentencia de que todos han pecado y por eso están destituidos de la gloria de Dios y que la paga del pecado es la muerte. Entonces, si Jesús vino para pagar por nuestros pecados, indiscutiblemente Jesús tenía que morir como sustituto nuestro, tenía que morir en nuestro lugar para pagar una culpa que tú y yo no hubiéramos podido pagar jamás, para experimentar y ejecutar un sacrificio que tú y yo no podíamos hacer para obtener perdón de pecados. Entonces, Cristo con su muerte, en realidad, ¿qué está haciendo? Ocupando nuestro lugar, llevando nuestros pecados sobre Él para que nosotros pudiéramos ser declarados inocentes, sin culpa y por ende hechos partícipes de la justicia de Dios y de la salvación de Dios. La palabra imputar viene del verbo latino imputare, que significa impute en y hacia, y putare considerar, el cual significa considerar a la cuenta de uno. O sea que cuando hablamos de imputar estamos hablando de que se considera la cuenta de una persona. Cuando decimos que nuestro pecado fue imputado sobre Jesús, es que nuestro pecado fue cargado a la cuenta de Jesús. Y cuando decimos que
por causa de Jesús se nos imputa la justicia de Dios, es que la justicia que satisface a Jesús con su muerte se carga a nosotros y por tanto somos declarados inocentes. En la cruz Dios consideró nuestros pecados en la cuenta de su Hijo, y esta es una de las doctrinas más grande de la cristiandad, porque de Él no haber muerto en nuestro lugar y haber cargado nuestro pecado y nuestra culpa, jamás hubiéramos podido ser salvos. Vamos al libro de Romanos capítulo 8, versículo número 3, y vamos a ver en qué clase de cuerpo envió Dios a su Hijo al mundo y las implicaciones que esto tiene. Romanos 8:3. Romanos capítulo 8, versículo número 3. Romanos capítulo 8, versículo número 3. Y dice ahí la Biblia: porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, ¿qué hizo Dios, hermanos? Dice la Biblia que Él condenó al pecado en la carne. Entonces, en la encarnación, el Hijo de Dios no tomó para sí un cuerpo como el del género humano antes de la caída. O sea, cuando Jesús se hizo hombre y habitó entre nosotros, no tomó para sí un cuerpo en un estado de gloria. No, su cuerpo, aunque no manchado por el pecado, estaba sujeto a todas las terribles consecuencias de nuestra raza caída. Por eso Jesús experimenta cansancio, por ejemplo, pero sin pecado, aclaro. Como hombre estuvo sujeto a las mismas limitaciones, a las mismas fatigas que nosotros, a las mismas aflicciones, angustia, etcétera. Y hubiera sido una gran humillación para el Hijo si Él hubiera tomado la naturaleza de la humanidad antes de la caída, cuando estaba en su plena gloria y en su fuerza, porque entonces no hubiera podido ser un representante de nosotros, no hubiera podido ejecutar una muerte vicaria. Él tenía que ser como nosotros y sufrir las mismas cosas que sufrimos nosotros. Por eso el libro de los Hebreos va a decir que no tenemos un sumo sacerdote que no se haya identificado con nosotros, sino todo lo contrario, uno que se identificó con nosotros en todas las cosas. Sin embargo, su humillación fue aún mayor que esto, pues fue enviado en la semejanza de carne de pecado, dice la Biblia. Ahora, vamos a ver lo que hizo Dios el Padre a su Hijo mientras éste estaba en la cruz, y cómo lo hizo para salvarte a ti y a mí. Y aquí está la grandeza de Jesús también. Segundo de los Corintios capítulo 5, versículo 21. Segundo de los Corintios capítulo 5, versículo 21. Segundo de los Corintios capítulo 5, verso 21. Al que no conoció pecado, dice la Biblia, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. En otras palabras, la Biblia revela que Dios hizo que Cristo fuera hecho pecado de la misma manera que el creyente es hecho justicia de Dios. En el momento que una persona cree en Jesús, sus pecados les son perdonados y la justicia de Cristo les es imputado o puesta en su cuenta. Por eso somos declarados inocentes. Por eso somos justificados. Dios legalmente nos declara justos y nos empieza a tratar como justos, a justos. Ya Dios no nos ve como a pecadores, sino como a santos. Dios legalmente hace esto. Cuando Cristo colgaba de la cruz, no se volvió corrupto o injusto, sino que la Biblia enseña que Dios le imputó nuestros pecados, lo declaró culpable legalmente y lo trató como culpable. Por eso es que Dios el Padre lo abandona en la cruz. Por eso Jesús llega a decir: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Para darle el tratamiento de culpabilidad. Por eso es que decimos que Cristo pagó por nuestra culpabilidad.
Por eso es que decimos que Cristo pagó por el pecado que nosotros habíamos cometido, cometemos y cometeremos, limpiándonos de toda maldad y declarándonos plenamente inocentes para su gloria. Por eso, mis queridos amados hermanos en el Señor, en la cruz y en la persona de Jesús vemos revelada la inmensidad de la grandeza de Dios, la inmensidad de su amor y de su misericordia. Porque ¿quién de nosotros merecíamos tal acción? Ninguno. Sin embargo, Dios en su carácter amante y misericordioso es capaz de hacer esto por ti y por mí. Por eso nuestra alma debe de alabarle y vivir para alabanza de su gloria todos los días de nuestra vida. Mis queridos hermanos, cuando Cristo colgaba de la cruz, pudiendo bajar, no lo hizo. Pudiendo pedir la asistencia de ángeles, no lo hizo, sino que entrega su alma diciendo aquellas maravillosas palabras: consumado es. Y es el momento en el cual carga con toda nuestra culpa y ahí conquista no solo el perdón de los pecados, sino que además conquista la victoria sobre el pecado y sobre la muerte. Y allí, en ese instante, está cargando con la culpa tuya y mía. Recuerda que decíamos que desde la eternidad pasada Dios estuvo pensando en ti. En la cruz ahora vemos a Cristo pensando en ti. Y no pensando, actuando en favor tuyo y mío. Y en favor de todo creyente para perdón de pecados y por ende para salvación y vida eterna. Por eso cuando hablamos del Evangelio tenemos que creer no solo en el Jesús histórico, sino en la obra que Jesús realiza, en la obra expiatoria por la culpa y por el pecado. Y es que en ese momento, de alguna manera, Dios, el Padre, carga sobre él el castigo que era sobre ti y sobre mí. No fue suficiente que el Hijo llevara nuestros pecados, también fue necesario que Él sufriera la ira de Dios y muriera en lugar nuestro como un sustituto que llevara el pecado, a semejanza que era lo que significaban los animales puros del Antiguo Testamento. Cuando una persona en el Antiguo Testamento cometía pecado, ¿qué hacía? Llevaba a aquella víctima inocente y ponía la mano sobre su cabeza para, de alguna manera simbólica, decir: mis pecados están siendo traspasados sobre este animal para que este animal inocente muera por mí y no tenga que morir yo. Bueno, pues ese inocente que fue sobre la cruz es Jesús. Y cuando Él asciende, es clavado en la cruz, junto a Él están siendo clavados la plenitud de todos tus pecados y mis pecados. Nosotros culpables, traspasando nuestra maldad sobre un cordero que es de Dios y que es inocente. Por eso Juan el Bautista decía: este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Mediante el sufrimiento y la muerte del Hijo, la demanda de la justicia de Dios en contra nuestra fueron satisfechas, y la ira de Dios en contra nuestra fue entonces apaciguada. De tal manera que gracias al sacrificio de Cristo, ya Dios no nos mira como con ira, Dios no nos mira como extraños, sino que nos mira como a santos, nos mira como a hijos, como a inocentes. Gracias a Jesucristo, solo de esa manera Dios pudo preservar su justicia y a la vez justificar a un pecador como tú y como yo. Y todo esto fue plan de Dios. Entonces, bendito sea nuestro Dios. Alabado sea nuestro Dios. ¿Quién de nosotros podía hacer una obra capaz de satisfacer esta justicia divina? Nadie, solo nuestro Jesús y solo nuestro amado Dios, Y es gracias a Jesús que ahora Dios nos ve como a santos, nos adoptó como hijos suyos. Para mí, amados hermanos,
No hay cosa más hermosa en la Biblia que la paternidad de Dios. Qué hermoso es saberse hijo de Dios. Qué bendición es disfrutar la condición de hijo de Dios. Es algo extraordinario. Mire, todo esto que hemos estado hablando es el resultado de un plan divino. Yo le invito a que busque, por favor, el libro de Isaías, capítulo 53, versículos del 4 al 5, y medite conmigo en lo que este conocido pasaje enseña. Isaías 53, versículos del 4 al 5, cuando habla del Cristo sufriente, del Cristo de la cruz, va a dar un mensaje como este. Isaías 53, versículos del 4 al 5. Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores. ¿Y a qué se refiere con las enfermedades y dolores? Recuerde que las enfermedades y los dolores son la consecuencia de una naturaleza caída. Son las consecuencias del pecado. Porque el hombre originalmente no experimentaba tales cosas, sino que esto viene como sentencia por la culpa del pecado. Entonces dice Isaías 53, ciertamente, verso 4, llevó Él nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores y nosotros le tuvimos por azotado. Y quiero que preste atención ahora lo que dice, por herido de Dios y abatido. ¿Quién le hirió y quién le abatió? Dios. Le tuvo que herir y lo tuvo que abatir. Pero este abatimiento y esta herida, aunque parezca cruel, no lo es. Es un acto misericordioso de Dios. ¿Sabe por qué? Porque este abatimiento y esta herida fue por ti y por mí. Fue para que nuestros dolores y sufrimientos, o sea, la consecuencia del pecado y el pecado mismo, fuera quitado de tu vida. Y allí donde antes había ira, fuera imputada la justicia de Dios para salvación y garantía de vida eterna. Y dice la Biblia, el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. Hermanos, los culpables de la muerte de Cristo en la cruz, de alguna manera fuimos nosotros. Y ahora rectifico. La razón de la muerte de Cristo en la cruz fuimos tú y yo. Él fue llevado a la cruz por ti y por mí, para que tú y yo tuviéramos vida eterna y abundante. Dice, por nuestros pecados, y el castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. En el texto original, esta palabra significa salvados. Salvados. Entonces, todo esto lo hace el Padre. Y ahora, si la Biblia dice que el Padre es amor, porque Dios es amor, y describe el amor como parte de la naturaleza de Dios, ¿ustedes creen que a Dios no le dolió el sufrimiento de su Hijo? ¿Y por qué el Padre y el Hijo son capaces de pasar por esto y hacer esto? Por amor y misericordia para contigo y para conmigo. Entonces se da cuenta que no existe nada que pueda comprar tal obra de amor. No nos alcanzarían 10 millones de vidas para agradecer a Dios y a Jesucristo lo que han hecho por nosotros. Y es que aquí hay 7 palabras para describir el sufrimiento de Cristo bajo la ira de Dios. Azotado, herido, afligido, traspasado, molido, castigado, azotado. Y todo por gente como tú y como yo. Ahora, mire Isaías 53, verso 10. Con todo eso Jehová quiso, ¿qué? Quebrantarlo. Jehová quiso quebrantarlo. Sujetándole ¿a qué? A padecimientos. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado. ¿Qué ocurrirá cuando el Cristo muriera
Y esto recuerde que fue escrito antes de que Cristo viniera al mundo. Quiere decir que esto debemos de leerlo ahora mirando hacia el pasado. ¿Qué ocurrió a la luz de este pasaje cuando Cristo murió? Dice, verás linaje, vivirá por largos días y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Y habla de la resurrección de Cristo y habla de que los que creen en Cristo recibirán perdón de los pecados y la muerte se convertirá en vida y ahora no estará sujeto a muerte ni una temporalidad, sino que pasaremos a tener vida eterna y abundante. Por eso que después el Nuevo Testamento va a decir que los que creen en el Hijo tienen vida eterna. Y todo esto es por lo que Jesús vino a hacer e hizo en la cruz del Calvario. Por eso el Padre resucitó y exaltó a su Hijo Jesucristo. No vamos a hablar de la resurrección ni exaltación porque nosotros en días pasados pues estuvimos abundando en el domingo en este mensaje. Y es que por medio de la resurrección Jesús vence al pecado y a la muerte y logra que la vida eterna venga a ser una realidad en los que creen en Él. Por eso para obtener la salvación hay que creer en el Hijo y en lo que el Hijo hizo, en su muerte y también en su resurrección. Amados hermanos, el Padre envió a su Hijo al mundo en la semejanza de carne de pecado, le imputó nuestro pecado, lo molió bajo toda la fuerza de su ira y por medio de la muerte de su Hijo, el Padre hizo propiciación en un pago por toda nuestra culpa, por todos nuestros pecados, y al tercer día le levanta victorioso, demostrando que el pecado y la muerte han sido derrotados, vencidos. Por eso dice la Biblia, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Porque el Padre, por medio del Hijo, deshizo todo eso. Y por eso, a la final trompeta, de manera indiscutible, los muertos en Cristo resucitarán y se llevarán llevados con el Señor y estarán por siempre y para siempre con Jesucristo. Quiero que leamos por un instante el libro de Romanos, capítulo número 6, en el versículo número 4. Romanos 6, versículo número 4. Y el apóstol Pablo, por inspiración del Espíritu Santo, dice, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Por eso el bautismo simboliza la muerte y la resurrección de Cristo y del creyente en Cristo. Cuando somos sumergidos bajo el agua, estamos siendo sepultados al viejo hombre en Jesucristo. Y cuando somos levantados del agua, estamos resucitando una nueva vida en Jesucristo. Y esto apunta al sacrificio expiatorio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Dios el Padre le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Y Dios el Padre, por medio del Hijo, trae salvación. Por eso la Biblia dice que Jesús es el camino, es la verdad y la vida que conduce a Dios el Padre. Entonces, mis queridos hermanos, a semejanza de lo que iba a pasar en aquella escena de Abraham y su hijo, cuando el hijo le pregunta a su padre Abraham, tenemos el fuego y la leña, pero ¿dónde está el sacrificio? ¿Dónde está el cordero? ¿Qué le dice Abraham? Dios se proveerá. Amados hermanos, Dios se proveyó por medio de Jesucristo la autosatisfacción de su justicia, de tal manera que al ser satisfecha su justicia, su ira desaparece y los que creen en Él ya no son expuestos a la muerte del infierno, sino que sobre ellos viene a ser una realidad la vida abundante y eterna en Jesucristo. Por tanto, como enseña la Biblia, podemos proclamar a viva voz
Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Porque todo el que invoque el nombre del Señor será salvo, gracias a la obra de nuestro glorioso Señor. Por eso, amado hermano, no alcanza la vida para agradecer, no alcanza la vida para adorar. Por eso en la eternidad estaremos por siempre junto al Padre, cara a cara, como dice ese bello himno, cara a cara, adorando. No nos cansaremos de decir: bendito sea Jehová la roca, bendito sea nuestro Señor. Por toda la eternidad, junto a aquellas huestes celestiales, arrojaremos nuestras coronas y adoraremos por siempre, agradecidos. Porque créanme, yo soy de los que pienso que el sentido de la grandeza de Dios que tenemos en el presente es muy limitado. Yo soy de los que creo que cuando estemos allí cara a cara con el Señor podremos comprender a plenitud la grandeza del amor misericordioso de Dios demostrado en Cristo para contigo y para conmigo. Por eso en esta noche no quiero dejar este lugar sin decirte que si usted no le ha rendido su corazón a Jesús, crea en Él. Arrepiéntase de sus pecados, crea en Él como la provisión de Dios para perdón, y ese perdón vendrá a ser una realidad en tu vida. Y la justicia de Dios y la justicia de Cristo será imputada sobre ti, y sobre ti descansará el perdón y la vida eterna. Que el Señor nos bendiga ricamente.